Muy bienvenidos nuevamente a nuestro café fiduciario de todos los jueves a las 7 de la mañana. Recuerden que el café fiduciario lo realiza Piensas, su primer estructurador fiduciario, con el patrocinio de Suárez y Gómez Abogados y AESI, la Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Hoy con un invitado muy especial, el doctor Juan Carlos Urazán Aramendis, socio fundador de Urazán Abogados Asociados, destacado abogado con maestría en Derecho Internacional de la Empresa de la Universidad de Barcelona, amplia experiencia en el ámbito del derecho corporativo, árbitro internacional y líder negociador en más de 20 acuerdos de situación de insolvencia, brindando soluciones eficaces a complejas situaciones empresariales. Muy bienvenido, doctor Urazán. Angélica, buenos días. Buenos días. Gracias. Me siento inmensamente halagado y complacido de compartir este café fiduciario. Desde luego que un agradecimiento muy especial a Piensas. Sé de primera mano que es uno de los principales gestores de negocios fiduciarios en Colombia. Muchas gracias. No, gracias a usted, doctor, por el espacio. El tema de hoy que me parece fundamental para toda nuestra audiencia es el tema de, obviamente, la insolvencia empresarial, pero desde el punto de vista del sector de la construcción, cuando hay fideicomisos involucrados en todo el desarrollo del proceso constructivo. Hemos tratado en algunos otros cafés fiduciarios la importancia y benevolencia que existe de que en un proceso o en un proyecto de construcción exista una fiduciaria partícipe que administre los recursos de los promitentes compradores. No obstante, ese es el mundo ideal. Pasa y sucede con bastante frecuencia que las constructoras ingresan en procesos de insolvencia. ¿Qué nos puede decir al respecto? Muchas gracias. Digamos que hoy podría uno decir muchos asuntos, pero para de pronto ir enfocándonos con quienes van a ver este programa a lo largo de seguramente mucho tiempo, que por diversos factores, empresas en el sector de la construcción pueden llegar a situaciones de crisis empresarial. Hoy, por ejemplo, estamos viviendo una situación en este sector altísimamente complicada. Sí, señor. Para que todos nos hagamos una idea, la crisis deviene un poco por la incertidumbre que se genera por cuestiones asociadas a las tasas de interés. Siguen siendo demasiado elevadas, más allá de que haya una reducción al respecto. Las iniciaciones de proyectos, es decir, proyectos nuevos, han descendido más de un 50% para el primer trimestre de este año en comparación con el anterior. Es verdad. Nuevos proyectos vienen cada vez más en sede de disminución. Las ventas del sector también han caído, cuando menos un 5%. Hay problemas muy importantes en los temas de los subsidios. Eso, pues por supuesto, para un país en donde la construcción mayoritariamente está enfocada a proyectos de vivienda social, de interés social, pues por supuesto los subsidios son claves. Al no existir una política clara de parte de este gobierno, el sector de la construcción se ve resentido y por esa vía un constructor pues tiene disminución de ingresos. Al haber disminución de ingresos, pues por supuesto hay ausencia de pago o disminución o falencia en el pago de los créditos. Sí. Y entonces se arma lo que se conoce como el tsunami de la crisis, en donde todos aquellos que tienen un interés en adquirir una vivienda pues se ven golpeados. ¿Qué decir de los promitentes compradores? Eso digamos que es el contexto general y lamentablemente también lo hemos tratado en otros cafés fiduciarios. Claramente los últimos en esta cadena son los adquirentes de las unidades de vivienda. En su experiencia, doctor Urazán, ¿qué es más favorable para ese beneficiario? Porque yo supongo que usted ha conocido insolvencias en donde hay una fiduciaria e insolvencias donde no hay fiduciaria, donde el constructor de manera directa hace todo su proyecto. ¿Qué nos puede contar al respecto? Hoy tenemos la fortuna
de ser tal vez la firma que ha manejado recientemente a las constructoras en crisis más grandes sometidas a procesos de insolvencia ante la Superintendencia de Sociedades. Y hemos visto casos de compañías que desarrollan diversos proyectos a nivel nacional, lo hacen o a través de patrimonios autónomos o lo hacen de manera directa. Pues por supuesto que si uno lo que pretende con un proyecto de construcción es que al final se le pueda entregar al adquirente la vivienda o el local o el inmueble soñado, pues desde luego que para fines de transparencia, de claridad, es mejor que se desarrolle a través de un patrimonio autónomo, porque este tiene como finalidad fundamental pues administrar los recursos que permitan al final que los proyectos terminen exitosamente. Sin embargo, factores externos en la mayoría de las situaciones hacen que, no obstante estar con patrimonios o sin patrimonios, los proyectos de construcción tengan grandes problemas. Se siniestren. Siniestros asociados a, repito, a esas causas que hace algunos momentos manifestábamos. Nuestra experiencia da cuenta de lo siguiente. Digamos que el papel de los voceros o de los patrimonios autónomos es fundamental, es absolutamente importante para lograr la recuperación de un proyecto siniestrado o incluso de un proyecto no siniestrado, pero sí con problemas. Grandes fiduciarias, digamos, se han visto aquejadas por esta serie de situaciones y en ese orden de idea hemos considerado y hemos estructurado diversas soluciones para empresas del sector de la construcción que manejan proyectos con complejidad, bien a través de manejo directo con el patrimonio autónomo o de manera directa. Y para eso, digamos, hay que valorar muchas cuestiones. La necesidad, por ejemplo, de una inversión distinta al que es el propio financiador, buscar que la empresa en crisis logre obtener también otras fuentes de pago que permitan la reactivación de los proyectos, la entrega de las unidades inmobiliarias y finalmente el pago de los créditos constructores. Bueno, ahí claramente ese tema de la insolvencia cuando hay patrimonios autónomos tiene muchísimas aristas. ¿Sí ha encontrado usted en su trayectoria que las fiduciarias partícipes son colaborativas, son proactivas o al contrario, ha visto que como que son el palo en la rueda? ¿O hay de todo? Bueno, esta es una extraordinaria pregunta y además sobre eso podríamos extendernos, no es la idea, pero digamos que en esencia a todos les conviene que los proyectos terminen. Claro, y que se solucione. Absolutamente. ¿Por qué? Porque hoy estamos viendo que en aquellas empresas que desarrollan estos procesos constructivos en crisis, si el patrimonio autónomo no muestra un nivel de diligencia extrema, está sometido a posibles demandas en donde hoy la jurisdicción está más enfocada al tema de condenas. En consecuencia, el principal o uno de los principales jugadores de cara a la recuperación de un proceso o de un proyecto constructivo en crisis es la misma fiduciaria, es el mismo patrimonio, es el mismo vocero. Bueno, eso también, y usted lo acaba de mencionar, ha habido una serie de proliferación de fallos, no solamente de la justicia ordinaria, sino de la propia superintendencia cuando funge como juez, en los cuales ha condenado a las fiduciarias en temas de proyectos de construcción por ausencia de diligencia, por ausencia de cuidado, por ejemplo, en el decreto del punto de equilibrio de los proyectos de construcción. Y claramente lo que hemos visto en Piensas es que ha habido recesión de parte de las fiduciarias en querer desarrollar proyectos de construcción. Hay muchas que ya no quieren hacer negocios inmobiliarios por todo el riesgo que está connatural o implícito en un proyecto de construcción, que claramente se han visto abocadas a condenas a responder con su propio patrimonio, lo que desnaturaliza un poco el tema fiduciario cuando dicen que las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado. Sobre ese particular, doctor Urazán, ¿usted considera
que la legislación hoy como está para las sociedades fiduciarias dentro de los procesos de insolvencia es suficiente? ¿Hace falta ahondar más en el proceso, que la fiduciaria, digamos, de alguna manera tenga unas reglas más claras para así poder medir los riesgos digamos, en negocios inmobiliarios? Pues miren, hay un, digamos, desarrollo constitucional clave a la hora de determinar la responsabilidad. Es decir, Sí, señor. todo aquel que por cuestiones de negligencia, falta de diligencia, etcétera, etcétera, causa un perjuicio a otro, está en la obligación de responderlo. Sí, Es el señor. principio general que argumenta la jurisdicción en el sentido de poder comprometer o condenar a una fiduciaria dentro de un proyecto especialmente de construcción. No soy de los que considere que se requiera una proliferación o un aumento normativo para resolver esta clase de cuestiones. No, yo creo que las normas están allí, hay es que saberlas aplicar. Por ejemplo, en el caso de un vocero de un patrimonio autónomo, diligente, que está absolutamente al tanto de cómo viene el proyecto, que cuando esto tiene falencias en puntos de equilibrio, cuando tiene problemas de ausencia de caja, etcétera, pues desde luego es en un proceso diligente, pues hacer las reuniones que permitan con el constructor, con el fideicomitente, etcétera, etcétera, las reuniones, repito, orientadas a ¿qué? Pues a mejorar esas situaciones de dificultad. La comunicación creo que es un elemento sustancial para poder hacer prevalecer esa diligencia de esas fiduciarias dentro de los procesos en dificultades económicas. Opuesto, en otras palabras, la mayoría de condenas que uno conoce a fiduciarias en temas fiduciarios Sí, constructivos está básicamente dado por la ausencia en la información. Dejar hacer, dejar pasar, abandonar un poco a su suerte al proyecto y solamente aparecer cuando ya afloran las primeras demandas. Y esa no es la razón de ser del negocio fiduciario. Usted tiene toda la razón y créame que hemos hecho como una revisión juiciosa de todos esos fallos y hay un elemento común, como usted muy bien lo menciona, y es la diligencia. Ahí el juez siempre le exige demasiada diligencia a ese buen hombre de negocios, no, sino a ese profesional de negocios que es la fiduciaria, para que sus actuaciones vayan más allá de lo meramente contractual. Así es, nosotros en este momento estamos, digamos, adelantando todo lo que es un acompañamiento estratégico en por lo menos unos 10 proyectos en el país con dificultades económicas. Y en ellos hemos logrado, afortunadamente, porque hemos diseñado estrategias orientadas a su reactivación, que la participación de aquellas fiduciarias involucradas en esos proyectos sea absolutamente orientada básicamente a lo primero, es que a los promitentes compradores se les garantice su derecho fundamental a la vivienda digna. Claro. Y a partir de allí encontrar soluciones de financiamiento para esos procesos en construcción. Porque aquí tampoco nos podemos olvidar de algo que es clave, y esto es un tema económico. Es decir, la financiación es determinante, entonces uno debe, como asesor en crisis, contar con elementos no solamente de buen cuidado, de diligencia, sino de buscar fuentes, así sea externas, para culminación de los proyectos. Doctor Urazán, en la trayectoria de su oficina, ¿nos puede contar de algún caso en el que se haya cumplido el fin ulterior de la 1116, que es mantenimiento de la empresa, en este caso del constructor, buscando, digamos, que todos los partícipes hayan sido proactivos y hayan logrado solucionar el problema de fondo que, como usted lo acaba de mencionar, es financiero? Por supuesto, digamos que ahora en el mes de diciembre Sí. Logramos la confirmación de uno de los acuerdos más grandes de empresas en crisis, pasivo cercano a 500.000 millones de pesos, cerca de 18 proyectos de construcción a nivel nacional, todos aproximadamente desde el 2016 comenzaron, pero en esa fase inicial quedaron con avances de obra
digamos, bajos, Sí. paralizados cerca de hasta el 2022. Y el proceso que se estructuró de insolvencia logró en un porcentaje muy elevado, por un lado, que la Super confirmara ese acuerdo, Sí. pero por el otro lado que en el mismo, es decir, en el acuerdo, se encontraran fórmulas de negociación, fórmulas de financiación, fórmulas de escrituración, fórmulas de entrega de unidades inmobiliarias, y ese, digamos, es un caso absolutamente exitoso en donde se puede perfectamente demostrar que la crisis, pues por supuesto, puede traer oportunidades para absolutamente todos. Una prioridad para esta firma es, cuando quiera que la empresa constructora esté en crisis, buscar que los primeros beneficiados de las decisiones estratégicas financieras que se adopten sean los promitentes compradores, porque es desde allí donde se reconstruye, se recompone la confianza que permite la terminación de los proyectos. Por supuesto. Y digamos que ahí, en este caso de éxito, claramente hubo presencia de un esquema fiduciario. Efectivamente, nosotros de ese porcentaje que menciono, o mejor, de esos 18 proyectos aproximadamente, cerca del 70% de los mismos se desarrolla a través de esquemas fiduciarios que a su vez son o mantienen fuentes de pago para garantizar el desarrollo y el objeto de todo un proceso constructivo. Y hemos encontrado que de pronto algunas fiduciarias son más proclives, más dadas a poder, digamos, facilitar las cosas, pero en esencia y en lo general podemos decir que hemos contado con el apoyo prácticamente de todas, porque es que en últimas, si aquí alguno de los jugadores dentro de un proceso constructivo, llámese vocero del patrimonio autónomo, llámese fideicomitente, llámese constructor que puede ser distinto al fideicomitente, llámese promitente comprador, llámese proveedores, si alguno de ellos no está en sintonía y en línea con la recuperación empresarial, por supuesto es muy difícil. En consecuencia, la estrategia que se adopte en un proyecto de crisis debe comportar elementos de cuidado para el manejo de esos 5 elementos. Excelente. Eso digamos que me parece como muy favorable para la posición de las sociedades fiduciarias en todo lo que significa un proceso de reorganización empresarial. Bueno, bajo todo el contexto que nos acaban de mencionar, que me parece muy valioso para nuestra audiencia, y en su experiencia, doctor Urazán, ¿cuáles son sus recomendaciones de cara a todos los partícipes que ya se encuentran inmersos en una 1116 para que eso salga adelante, para que efectivamente se cumpla con el objetivo que es la recuperación de la unidad productiva de la empresa y efectivamente se logre, en este caso, la escrituración de las unidades inmobiliarias de los beneficiarios? Angélica, yo creo que acá podríamos decir algunas cuestiones que puedan ser y serán seguramente de importancia para todas aquellas personas que tengan la posibilidad de ver esta conversación, este podcast. Lo primero es que crisis del sector lo habrá absolutamente siempre. Porque hemos conocido de casos en donde nuestra economía tenga niveles de crecimiento relativamente importantes, pero eso no favorece o eso no necesariamente incide en que no haya crisis del sector. Me explico. Con crecimientos cercanos al 4 o al 5% de nuestro PIB, hemos visto incluso un aumento para esos momentos de empresas en insolvencia, por supuesto por encima de aquellos momentos en que la economía tiene un nivel de crecimiento inferior en tasas del 1% sobre el PIB, pero repito, con menor desarrollo de insolvencias. O digámoslo en otros términos, la crisis es connatural con el desarrollo empresarial. Sí, eso iba a mencionarle. Me parece que es lógico que siempre que hay crecimiento económico y empresarial, pues haya empresas que definitivamente se revientan. Así es. Entonces, bajo ese entendido, hay algún concepto que hemos venido desarrollando que se conoce como la sintomatología de la crisis. En donde uno entonces hace unos análisis
asociados específicamente a cada proyecto de construcción y en donde observe que temporalmente hay una temporalidad de incumplimiento de las principales obligaciones, o con los promitentes compradores en escrituración, Sí. o con el pago del crédito financiador, Sí. o con proveedores, digamos que en unos espacios superiores a 30 o 60 días, es un primer síntoma de alarma que ya permite considerar que hay que tomar una medida allí. Ok. A problemas extraordinarios, medidas extraordinarias. Y la insolvencia es una medida extraordinaria. Por supuesto. Que bien manejada, un proceso bien estructurado, con unas reglas claras desde el comienzo, en donde uno sepa qué quiere y a dónde quiere llegar con el proyecto, teniendo como eje central a los promitentes compradores, esa es la mejor garantía de que esa empresa puede salir adelante. Casos de dificultad, repito, siempre los habrá, pero estrategias también las podrían plantear. Bueno, ahí me quedo con su frase de a problemas estructurales, soluciones estructurales. Por supuesto que sí. Ok. No puede pretenderse que cuando se está en crisis con proyectos de construcción paralizados se sigan haciendo las mismas cosas porque los resultados van a ser iguales. Hay que buscar situaciones completamente transversales que impacten el proyecto, repetimos, siempre teniendo como eje central, como eje desarrollador, el respeto y el respaldo a los intereses de los promitentes compradores. Eso, digamos que me genera muchísima gratitud desde el punto de vista gremial del sector fiduciario, porque me parece muy positivo que se prohíbe siempre el derecho de quién, del beneficiario de área, del promitente comprador, que es el fin último para el cual se ha constituido todo este esquema fiduciario. Y creo que esto es muy importante. Normalmente existe el paradigma o se ha considerado que desde la protección del crédito constructor Ajá. es la mejor manera de garantizar el desarrollo del proyecto. Y es todo lo contrario. Es primero desde la confianza, Ajá. desde lograr recomponerla con los promitentes compradores y o beneficiarios de área, es que se puede garantizar no solamente el cumplimiento y la terminación del proyecto, sino que la fuente de pago permita el pago de los créditos constructores. Perfecto, doctor Urazán. Como siempre, hemos aprendido mucho. Mil y mil gracias por acompañarnos en este café fiduciario. Ha sido muy valiosa toda su explicación. El agradecido aquí soy yo. Realmente me siento muy complacido de haber compartido estos minutos con ustedes y absolutamente dispuesto para lo que ustedes consideren. Muchas gracias.